La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47, número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. Bien, hermanas, vamos a continuar estudiando y aprendiendo acerca de el verdadero significado, la obra de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nació por una profecía, nació porque fue prometido por Dios en el jardín del Edén cuando Adán y Eva cometieron la falta de desobedecer la palabra de Dios. El mandato de no comer del fruto que el Padre había puesto para que ellos no vivieran eternamente y para que ellos estuviesen siempre en una comunión con Dios. En el Evangelio de Mateo que estamos estudiando, todo lo que tiene que ver, qué es lo que nos enseña verdaderamente la historia del nacimiento de Jesús, que es lo que comúnmente se llama la Navidad. Dice el versículo 3 de Mateo 2. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Bien, cuando el rey Herodes escuchó la noticia de que había nacido el rey de los judíos, el que vendría a rescatar, el que venía a quitar todo aquello que estaba oprimiendo, porque se había cumplido el tiempo de las profecías que Dios habla a través de su palabra. Dice la escritura que cuando ellos preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto. Aquí dice la escritura que el rey Herodes se turbó, o sea, se confundió. ¿Cómo así? Preguntémonos, si usted tiene una labor y usted está confiado y usted manda y usted se beneficia de esa labor, aparentemente el rey se había ganado ese nombre o ese título, pero la historia me dice que él, para poder llegar a ser el rey de Judea en ese tiempo, tuvo que matar cualquier cantidad de personas para lograr el puesto que tenía. Ya en el programa anterior tuvimos la oportunidad de conocer quién era el rey Herodes, cuál era su composición física y todas las enfermedades que tenía este rey. Entre ellas tenía muchas enfermedades venéreas, como nos cuenta la historia. La palabra de Dios me está diciendo, dice que cuando él se escuchó, no solamente él se turbó, sino dice toda Judea, toda Jerusalén, todos aquellos se turbaron y se preguntaron, ¿cómo así? Si tenemos un rey, si tenemos esta persona que nos viene guiando y nos viene dirigiendo y viene haciendo supuestamente lo que hace un rey. Pero dice que él, debido a esta situación, debido a esta noticia, entonces él convoca. ¿A quiénes convoca? A los sacerdotes y convoca a los escribas. ¿Por qué a ellos? Porque ellos se supone que ellos son los conocedores de los tiempos, de las cosas tanto espirituales como las del Estado. Por eso él los reúne y les pregunta que qué es eso de lo que él está escuchando y que habían llegado los reyes. Recuerde que vinieron los reyes del oriente, Tarsis, el rey de Tarsis, los reyes de la costa norte, los reyes de Seba y de Saba vinieron a honrar, a adorar y a reconocer
el futuro rey de los judíos y de nosotros como nuestro Salvador. Dice que él les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Nosotros sabemos, porque la Biblia nos enseña, que la palabra Cristo es la palabra Mesías en griego. Por eso él preguntó, ¿dónde nacerá el Mesías? ¿Dónde nacerá el Salvador? El futuro rey. Y ellos le dijeron el lugar donde iba a nacer el Señor, por profecía. Lo dice Miqueas, lo habla Isaías, también lo hablan otros profetas de la Biblia, donde iba a nacer el Salvador, el futuro rey que gobernará la tierra. Y ellos le dicen que es en una pequeña aldea llamada Belén. ¿Por qué tenía que nacer el Señor Jesús en Belén? La palabra Belén significa la casa del pan de Dios. Si el nombre de esa ciudad se identifica bajo esta simbología, la casa del pan de Dios. Nosotros sabemos y conocemos que Jesús es el pan de vida. Por eso tenía que nacer de ese lugar. Tenía que nacer de ese lugar que se denomina la casa del pan de Dios. Es el pan de vida, es el pan que había descendido del cielo y que venía a traer salvación, que venía a traer paz, que venía a traer una relación nueva entre cada uno de nosotros y Dios. Por eso es importante, hermano, que cada día nosotros miremos lo que nos enseña la palabra de Dios. La Escritura nos habla, la Escritura nos enseña de algo muy importante. Esta ciudad es pequeña, es insignificante, pero es el lugar que Dios había elegido porque era la casa de David. Y recuerde que una de las tantas cosas que Dios le dijo al rey David era que no faltaría varón y rey dentro de su casa. Nosotros sabemos que nacería, porque la Biblia lo dice, que vendría del linaje de David. Si usted tiene la oportunidad de mirar en Mateo la genealogía y en Lucas, creo que es el otro, donde uno habla de la genealogía de María y el otro habla de la genealogía de José, y los dos vienen y provienen de la casa de David, que es Jerusalén. La palabra de Dios me está hablando y nos está diciendo que nos narra la historia de cómo Belén fue el lugar donde nació Jesús, hijo de la Virgen María, casada con José, y ambos miembros y descendientes de la casa y de la familia de David. Cuando hablamos aquí, o la palabra nos está hablando de el lugar donde había de nacer nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se le llama pequeña? Porque era una aldea pequeña. En aquella época las ciudades no eran muy grandes. Las ciudades o las aldeas no tenían muchas personas. Pero Dios siempre ha buscado lo insignificante. Dios siempre ha buscado lo que no tiene fuerza ninguna. Dios quiere glorificarse en medio de las dificultades y en medio de las adversidades. Esta pequeña aldea de Belén es exclusivamente Dios la escogió para dar a conocer el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué el Señor envió a Jesús? Nosotros sabemos que el pueblo de Israel se ha movido siempre a través de persecuciones, a través de dificultades, guerras, cautiverios, y para dar la profecía del nacimiento de Jesús 700 años antes de que se cumpliera la palabra. Había una promesa dada en el jardín del Edén. Recuerde Génesis 3:15. Nos da la palabra, nos da la seguridad de que alguien vendría, porque nosotros no estamos esperando
¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos esperando quién viene por nosotros. Estamos esperando a alguien que ha de venir a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Miremos un poquito más detalladamente y en el Evangelio de Lucas nos hablan de el César Augusto, emperador del Imperio Romano. En aquella época dominaba toda la tierra de los israelitas y este rey o este César, porque hablar de César no es específicamente un nombre, sino estamos hablando de una posición, de un título, como decir el presidente, como decir el rey de España o el rey de Inglaterra o el primer ministro en algunos países del mundo. Dice la palabra o me enseña la historia que este emperador Augusto mandó hacer un censo en todas las regiones donde ellos eran los dominantes. Querían saber y conocer cuántas naciones tenían y cuántas personas poseía su imperio. Este capítulo o este censo era para, digámoslo, pienso yo que el Señor indujo a este emperador para que conociera y para llevar a que Jesús naciera en el lugar profetizado. Recuerde que el Señor siempre se mueve alrededor de todas las cosas y Él está pendiente de que la palabra se cumpla en el día, en el año, en la hora, en el lugar, en todo lo que Él ha hablado, porque es su palabra. Y por eso ellos tuvieron que partir a Belén porque ellos eran oriundos de allí. Por eso María, embarazada en los últimos días de su embarazo, tuvo que irse con José para empadronarse, es decir, para inscribirse en su casa, allí en Belén. Y dice la palabra que cuando él, o cuando ya iban llegando, estaban en Belén, dice que él nació, vinieron los dolores de parto, vinieron los dolores y las tribulaciones que pasa una mujer cuando va a dar a luz. La historia nos dice que Jesús no encontró un lugar en ninguna parte porque habían llegado todos aquellos que estaban cumpliendo la orden de César Augusto. Y es que allí le dieron un lugarcito en donde aquella familia o aquel hostal u hotel estaba lleno, pero había desocupado el lugar en donde le daban de comer a sus animales, en donde le daba de comer a las personas. Allí María, llevando sus pañales de lino, dice la palabra, y pañales de lino tiene que ver con rey, porque el lino en esa época solamente lo usaban los reyes. Entonces, la Biblia me enseña que Jesús usó pañales de lino, no como de pronto los que hoy tienen la oportunidad, las que están criando, de tener esas bondades entre comillas. Bien, ahora, la Biblia me habla y la Biblia me enseña que Jesús nació bajo la ley. Pablo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, el nacimiento del Señor se cumplió en el tiempo y en el momento adecuado y en el lugar que había sido dado 700 años antes. Miramos nosotros y leemos. Mire lo que dice la Escritura. La palabra de Dios dice que de ti me saldrá el que será Señor en Israel. De esta pequeña y humilde Belén, casa del pan de Dios, sale una frase que de ti me saldrá, lo que está indicando que aquel, es decir, Cristo, vendría a hacer la voluntad del Padre y cumpliría su plan para la humanidad. En Belén
fue donde se dio la encarnación de Dios hecho hombre, cuando Él se cubrió a sí mismo con su humanidad en esa pequeña ciudad, en esa pequeña aldea llamada Belén, casa del pan de Dios. En ese lugar es donde se encontró, donde Dios se vistió de humanidad. Así como Dios vistió con pieles de animales a Adán y Eva cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, pues Dios en el momento del nacimiento de su Hijo, porque es el Hijo de Dios, fue engendrado por el Espíritu Santo y Él venía con un cuerpo diferente, dice la palabra, un cuerpo espiritual, un cuerpo que es capaz de obedecer a Dios, de seguir los mandatos, y un cuerpo que venía a cumplir la buena voluntad de Dios sobre los humanos y sobre la humanidad entera. Es lo que me enseña la palabra, es lo que me enseña la Escritura. Dice que de Belén saldrá el Señor, el gobernante de Israel. Ellos están esperando al Mesías, nosotros estamos esperando a nuestro Rey. Ellos lo están esperando por primera vez, nosotros lo esperamos por segunda, porque queremos irnos con Él. Este hecho importante para la humanidad. ¿Sabes de que el Señor se hizo hombre? Porque eso lo dice en el Evangelio de Juan. Y nos han entregado esta enseñanza porque el Señor vino en semejanza de hombre. Recordemos algo. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Él. Y Dios se hizo a nosotros, conforme nosotros somos, a imagen de hombre y semejanza con el hombre, sin pecado. Recuérdelo, no se le olvide que Jesús no cometió fallas ni pecados porque había sido engendrado por el Espíritu Santo. Una persona que está siendo guiada, direccionada por el Espíritu Santo, no puede pecar. Y el pecado, aunque toque a la puerta, el pecado, aunque quiera gobernar, no lo podrá hacer porque su espíritu lo impedirá. Hemos llegado al final de nuestro programa. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. Bendiciones para todos ustedes. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu.